Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, estamos nuevamente en una nueva edición de En La Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y Estudios. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te trata este mes de mayo? Muy bien, súper bien. Muy contento. Bueno, me alegro mucho porque yo tengo otra vez algunos datos ahí, algunos recursos para compartir, para introducir como hicimos la última vez. ¿Te gustó esto de algún video, algún tweet? Me gusta. Lo hace un poco más interactivo, ¿no? Te tira un punto de partida para reaccionar, digamos. Si no es como muy aburrido escucharnos a nosotros dos, ¿eh? Sí. Vale, vamos entonces. El primero, Nacho, es imperdible. Es un video de hace muy poquito en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Uh-huh. Vamos a ir al video, producción, vamos al video y quiero que lo veas. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede, en primer lugar, ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bueno, es muy interesante escucharlo al presidente y yo te digo que algo comparto. Escúchame. La inflación de abril bajó. Dale. El riesgo país perforó los 500 puntos. Uh-huh. Según el INDEC subieron los salarios y estamos con récord de exportaciones, Nacho. ¿Por qué el marciano no vería lo que el presidente acaba de decir? Mirá, digamos, cuando alguien arranca diciendo llega un marciano a la Tierra, parece un chiste, ¿no? Si no fuese una joda grande como una casa, diría Tato, ¿no? Yo te voy a tirar un centro. Sí. Después de este video preparamos una placa. Ahora Dale. vamos a ir a una placa donde queremos ver un poco el tema de los salarios, ¿no? Y los salarios ahí dice, aumentaron, pero obviamente que si tenemos en cuenta la inflación, la caída real de los salarios existe. Y ahí lo podemos ver en la placa de alguna manera, uh-huh, que hemos preparado. Y entonces, Nacho, un poco la primera pregunta, digo, ¿qué estás viendo vos, Nacho, con temas salarios? El nivel de empleo, el modelo económico. A ver, yo lo escucho al presidente. Bueno. Si bien un marciano se encuentra con datos positivos, pero bueno, hay un refrán que dice que el diablo está en los detalles. Exactamente. ¿Qué dice la calle? Mira, la verdad es que no, la calle lo que dice, más que la calle no lo sé, pero sí sé lo que dicen algunas encuestas, digamos, ¿no? Sondeos de opinión. Sondeos de opinión, ¿no? Igualmente yo después también tengo una placa para compartir. Ah, ¿vos también trajiste tu placa hoy? Sí, completamente casual, ¿eh? No tenía ni la más pálida idea de que íbamos a ver esto, pero viene al pelo. Te quise sorprender y no me dejas nunca. Es que fue sin querer, digamos, no sabía que iba a haber esto. ¿Qué dicen las encuestas, Nacho? Bueno, lo que tenemos en las encuestas, que para mí es muy interesante, que lo hablamos la vez pasada, es que a partir de octubre, noviembre, se empieza a notar fuerte un aumento, una caída de la imagen positiva o de aprobación del gobierno. Sí, ¿no? Yo diría después de las elecciones de octubre. Después de octubre. Y de hecho, porque el gobierno llega y termina el 2025 muy bien, con un impulso muy importante, Nacho. Uh-huh. Y no te olvides que en febrero saca adelante, entre otras cosas, la reforma laboral. Exacto. Sí, a mí me parece... A ver, entiendo que vos vas al análisis más económico, pero me parece que el gobierno empieza también a recibir el castigo de la sociedad, no solo con los datos de la economía, que vos ahora vas a profundizar, sino me parece que hay un dato central, que lo mencionábamos en el último podcast, que es el impacto Adorni. Uh-huh. Puede ser. Ahora, vamos a la economía, que es lo que vos vos ibas a analizar. Sí, ¿no? yo entiendo que hay, digamos, otros disparadores. Exacto, que contribuyen. Pero el dato de fondo, digamos, yo creo que es económico en este caso, y que no es nuevo. Después vamos a ver, que te voy a mostrar una placa,
prometiendo la Vamos placa. a ver tu placa. Si querés poner, Areti, no pasa nada. Vamos a ver la placa. Mirá, ¿Qué nos dice? Nacho, no hay ningún número acá, son todas rayas. Parece un electrocardiograma. Miremos la azul, digamos, ¿no? La azul celestita. ¿Qué dice el azul? ¿Sabes lo que es el azul? Es el salario real, Luna. Bueno, cae. ¿Pero sabes desde cuándo es esto? Desde el 2001 hasta el 2026. Epa. ¿Sabes dónde se frena el salario real? En el 2011, 2013 máximo. Ponerle hasta ahí hay un impacto. Después se importante. Estanca, ya sé a lo que vas. En el 2017 y después cae fuerte en el 2017 y no se recupera nunca más. ¿Y esa panza última es la pandemia? No, esa es la devaluación de diciembre del 23. Se recupera un poco, no llega a los niveles del 2023 y vuelve a caer. Está bien, pero el dato es que del 2011 a esta parte es importante la tendencia a la baja de los salarios. Es a la baja la tendencia y está más o menos estructuralmente estancado con una tendencia a la baja del 2017. Bueno, es un reflejo también de la economía argentina eso, ¿no? ¿Sabes lo que empezó a pasar? Y es interesantísimo. Y pasa con todos los gobiernos desde el 2013 en adelante. Hay un periodo de optimismo y en la medida en que las cosas no cambian, empieza a haber... El famoso tercer año de los gobiernos, dicen empieza algunos sociólogos, politólogos. Empieza a haber decepción o empieza a haber, en realidad lo que podemos ver en las encuestas es cambios en las expectativas. Las expectativas negativas hacia el futuro empiezan a aumentar. Y eso empezó a pasar con este gobierno en noviembre del 2024. En noviembre del 2024 tenemos la primera medición que hace el mínimo de expectativas negativas sobre el futuro. O sea, la Universidad de San Andrés pregunta, ¿usted cómo cree que va a estar dentro de un año? En el mínimo dio en septiembre del 2024 un 27, 25% por ahí, que es peor, ¿no? Fue el mínimo. El 25% o sea, dijo peor. Expectativas positivas. Claro, porque el resto decía o no, lo mismo o mejor. Exacto. Eso empieza a caer en noviembre del año pasado. Claro, en noviembre del 2024, del anterior. Del 24. Empieza a aumentar la negativa. Exacto. Y pasa de 25 a llega ahora a 44. Actualmente. Es decir, se duplicaron las expectativas negativas. ¿Y por qué? Porque pasó un tiempo, básicamente los salarios se estancaron precisamente en noviembre del 24 y dejaron de crecer. Y más o menos agosto, septiembre del 2025 volvieron a caer, que es lo que veíamos recién en la placa, digamos que empiezan a caer de vuelta y se produce además una fuerte contracción de la actividad económica en los últimos meses del 2025 que generan un salto, ahí sí ya en la valoración positiva del gobierno a la baja. Y que es la dificultad que vemos en la calle todos los días. Exactamente. ¿No? Con cierre de empresas, caída del empleo o aumento del pluriempleo. Bueno, todas las condiciones que estamos viendo. Pero además un dato, nosotros lo que podemos ver en el largo plazo es que lo que cayó fue relativamente poco en relación al promedio histórico de esa serie larga de que va del 2011 hasta la actualidad. Para ponerlo en un número, la economía está entre un 7 y un 8% o entre un 6 y un 8% por debajo del 2023. O sea, la economía está funcionando. A un nivel de actividad económica, valga la redundancia, 6, 7, 8% por debajo del 2023. Que no estamos hablando de un derrumbe total, pero está un poquito por abajo. Un escalón abajo. Más aún, te diría. Ahora, Nacho, ni siquiera hace falta que ese escalón, desde mi punto de vista, para explicar el desgaste. El desgaste probablemente se produce igual si no hay mejoras. Si vos seguís más o menos igual, más menos 5%, más menos 8%, bueno, en realidad en largos plazos, ¿no? O en plazos de 2 o 3 años, y eso no cambia. Entonces vos lo que estás viendo es que la economía argentina está estructuralmente estancada en el 2011, pegó un bajón del 5, 6, 7% en el 2024 y no se recuperó, y más aún empezó a mirar para abajo cada vez más a fines del 2025. Eso se frenó en abril. La caída se frenó en abril. El gobierno tomó nota de esto. Hubo una preocupación muy fuerte. El trade-off o el carry trade del episodio pasado. Que charlábamos el episodio pasado y dio resultados, pero parciales. La verdad que no es que cambió la tendencia. Pero aparecieron algunos indicadores un poquito más, o no tan negativos. Claro, lo que hizo cortó la caída. Que no es menor, porque a veces las caídas en economía son acumulativas. Exacto. Entonces se generan, digamos, precipitaciones. Pero no significa que necesariamente se revierta la curva. Lo que es lo más probable que vaya a pasar es que todo esto siga más o menos estable al mismo nivel. No vamos a ver un cambio hacia arriba, y si el gobierno logra más o menos mantener la situación, es decir, que no haya un problema mayor, no haya una caída a la baja.
Nacho, te voy a dar una ayuda más. Mira que estoy bueno con vos hoy, porque imaginemos el marciano. Y le quiero mostrar otra placa al marciano que llega a la Argentina, y quiero que la veas vos también, Nacho. Y que a partir de esa placa que ahí estamos viendo, un dato de Fundar que dice que hay 24.437 empresas menos en la Argentina, y que el empleo registrado acumula 17 meses de caída, superando incluso el desastre que fue la pandemia, que es un factor totalmente exógeno a cualquier gobierno y que tuvo un impacto muy grande. Bueno, con el comercio, con la construcción, con la industria en el piso, ahora con Neuquén como la única provincia que respira gracias a vaca muerta, ¿es sostenible el plan económico? Mira, yo lo que te diría en términos de empleo, pasa algo muy parecido que con los salarios reales que veíamos recién. De hecho, sigue una trayectoria prácticamente similar. La misma tendencia. La misma. Es decir, aumentan hasta el 2011-12, sobre todo en el sector privado, después se agregan algunos públicos y eso queda relativamente allí. Cae con primero una caída en el 2018 con la devaluación de Macri, 2018-19, hay una caída un poco más fuerte durante la pandemia, se recupera, y esto es un dato para tener en cuenta, con el ciclo de commodities que supone la salida de la pandemia. Eso le da aire al gobierno de Fernández para alimentar la actividad económica. Y una recuperación. De hecho, se crean 700.000 puestos de trabajo por encima del 2019, es decir, más que los del 2019, no de la pandemia, más que sobre recupera la pandemia, pero el nivel salarial queda planchado, ¿no? Es decir, las condiciones de vida no cambian, mejoran los niveles de empleo en 700.000 puestos de trabajo, que no es poco. Hoy prácticamente esos 700.000 puestos de trabajo se perdieron casi todos, los formales, ¿no? Se perdieron casi 500.000, vamos a perder esos 200.000 de excedentes por eso en los próximos meses. El empleo informal. Y crece el monotributo, que no termina de compensar, o casi que compensa completamente, pero es monotributo, que es empleo informal, ¿no? Ahora, Nacho, vino el marciano, lo escuchó el presidente, vio nuestras placas. ¿Qué idea le redondeás? ¿Qué ves vos de lo que va a pasar con la economía argentina? Yo creo que el marciano que va a decir, la economía argentina depende mucho de las condiciones externas. Sí, pero ahí te me estás adelantando, porque en la primer placa, y me anticipo, vos mostrás cómo desde el 2011 prácticamente a la actualidad la economía argentina viene en caída, y muchas otras variables que se pueden interpretar. Y ahí creo que me vas a llevar a un punto que es la pregunta con la que cerramos el podcast anterior. Exacto, sí. ¿Cuánta incidencia tiene en la economía argentina la evolución de los commodities? Sí, los ciclos de materias primas, los términos de intercambio, las condiciones internacionales. ¿Y por ahí le vas a explicar al marciano? Yo creo que el marciano solo se daría cuenta, viendo esa gráfica, que Argentina pegó un salto importante entre fines del 2001, después de la gran crisis. Después de la gran crisis y el 2011, en parte, y eso hay que decirlo, no es únicamente gracias a un ciclo de commodities. Pero tuvo una incidencia importante. Exactamente, que cambió además estructuralmente, y esto es importante, cambió estructuralmente los términos de intercambio de la Argentina. Sí, e incluso, Nacho, yo ahí me permitiría introducir, no es solo el precio de los commodities, en realidad fue un poco más complejo el fenómeno, es la incorporación del sudeste asiático, de China en general, a los mercados mundiales de proteínas. Totalmente, nosotros decimos siempre... Es un cambio estructural. Asia, y sobre todo el este de Asia, que es con China en la cabeza, 1.400 millones de personas empezaron a comer proteína animal. Y la proteína animal requiere para alimentarse proteína vegetal, y eso generó la mitad de los cultivos... El boom de la soja. Exactamente, la mitad de los cultivos del mundo van a alimentar animales, no personas, ¿no? Eso es importante saberlo. Sí, está claro. Bueno, y hay una proteína muy importante, nosotros la llamamos en un artículo que publicamos a fin de año, la proteína estratégica. Lo leí. ¿Lo leíste? Que es la soja, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy eficiente, tiene un montón de subproductos, tiene resistencia, climática y de suelos, aguanta mucho la soja. Y eso permitió una expansión impresionante. Lo interesante es que hay 3 países productores de soja en el mundo, importantes. Argentina, Paraguay, Uruguay, un poco Bolivia, Brasil y Estados Unidos. ¿No? Bueno, entonces ahora sí, y linkeo con el podcast anterior, y para redondear alguna idea que les sirva al marciano, pero que nos sirva a todos, cómo es la evolución del conflicto mundial, qué incidencia puede tener, y en definitiva cómo repercute los commodities en una economía periférica o dependiente como es la nuestra. Bueno, esto a los fines educativos y de análisis económico-político
es muy importante, porque hay que poder distinguir los ciclos de commodities. No es lo mismo el ciclo de commodity que se va a dar entre el 2001, 2002 y el 2011 que los que vinieron después. Que dijimos, el primero cambió estructuralmente los términos de intercambio. Y por eso que Argentina crece, digamos, espectacularmente, además de que tuvimos una política económica que favoreció ello. Vos pensabas que en ese momento tuvimos un tipo de cambio real multilateral alto, los salarios aumentando en pesos y en dólares, creándose permanentemente empresas y acumulando cantidad ingente de reservas, con muy poco turismo internacional, con muy poco atesoramiento, priorizando el comprar local a comprar extranjero. Todo lo contrario, que con términos de intercambio estancados estamos haciendo del 2011 hasta esta parte, ¿no? Eso, si querés, lo vamos a analizar en el próximo podcast. Lo dejamos para junio. ¿Qué es la política cambiaria? ¿Cómo funciona y qué implica el tipo de cambio barato que no es de este gobierno, sino que viene del 2011 de esta parte? O incluso antes, del 2008 arranca el proceso de apreciación. Y lo vamos a discutir políticamente en términos territoriales, en términos de las provincias productoras y esa lucha por el excedente. Pero volviendo al punto, el ciclo de commodities del 2001 al 2011 cambió estructuralmente el mundo. Y después tuvimos uno más, que fue relativamente breve, que impactó sobre el gobierno de Fernández entre el 2022 o 22 y en el 2023 ya baja y se disuelve. Es el que provocó la salida de la pandemia y la guerra de Ucrania. Ahora, Nacho, en función de la importancia de lo que los commodities tienen en economías como las nuestras, ¿cuáles son las posibilidades reales en el manejo de la macro de cualquier gobierno nacional? Independientemente del de turno, nos guste más, nos guste menos, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades y herramientas que tiene un gobierno nacional? Porque lo que Milei puede decir es, bueno, si esos cuadros, si esa placa es real, este problema arrastra 15 años, excede su gobierno y acarrea los gobiernos anteriores. Lo interesante es que la estrategia de gobierno de Milei es básicamente repetir los esquemas del pasado, digamos, no hay mucha innovación en la política económica, al contrario, es profundizar el mismo esquema. Sí, incluso con un agravante, Nacho, porque digo, el récord de exportaciones, ojo, es cierto, pero es un récord de exportaciones primarias también, ¿no? Se va primarizando nuestra... Bueno, y el récord de importaciones de marzo que tenemos es muy interesante porque está ligado al desarrollo de la guerra en Ucrania. No por precios, por ahora los precios de los commodities no arrancaron... ¿En Ucrania? En Ucrania, perdón, por el estrecho de Hormuz. La de Ucrania fue diferente incluso a esta, cada uno tiene sus especificidades. Esta todavía está en pleno desarrollo, no sabemos cuánto va a durar, de qué naturaleza va a ser. Puede ser que se desarrolle como la del 2022-2023, cosa que no creo. Puede que se desarrolle como la del Golfo, la guerra del Golfo en los 90, que también fue un pico y volvió, ¿no? No sabemos, todavía no sabemos. Pero las exportaciones de marzo, que fueron un récord, ¿sabes cuánto aumentaron las exportaciones? Casi un 40% mes contra mes. Marzo contra marzo es un aumento impresionante. Digamos, pero ¿por qué pasó eso? Básicamente, ¿por qué? Porque los países afectados por la guerra adelantaron importaciones. Entonces, o sea que hay un efecto ahí coyuntural. Es un efecto coyuntural, pero también está bueno... No la marcha de la economía más en general. No cambió la matriz productiva exportadora de la Argentina. Es exactamente la misma que hace un mes atrás, un año atrás o hace 10 años atrás. Porque esos fueron algunos de los datos positivos que el gobierno rápidamente tomó. Sí, pero el gobierno, a los gobiernos no hay que creerle nada. O sea, ellos tienen que formar opinión en función de sus intereses. Es como escucharlo al ministro de Economía decir que aumenta el consumo porque Mercado Libre factura más. Es todo ridículo, ¿no? Pero no hay que, digamos, prestar demasiada atención a eso porque marea, digamos, ¿no? en la conversación cotidiana, pero si uno ve los datos estructurales... Si hay que correr un poco el ruido y profundizar el análisis. Y profundicemos, escuchá, cuando se da ese salto de las exportaciones, es interesante porque así toda la cuenta corriente le da negativa, por poquito, pero le da negativa. Entonces el punto es, ¿por qué le da negativa? Las importaciones no aumentaron un poco, recuperaron un poco, pero siguen estando relativamente bajas. En función de que todavía la actividad sigue relativamente baja, pero por otro lado, por la cuenta financiera se fueron un montón de dólares. Hubo formación de activos externos. Abajo del colchón. Algunos se fueron para afuera, otros fueron abajo del colchón, en total de casi menos 2.000 y algo de millones de dólares que se llevaron los excedentes de exportación de este mes, digamos, ¿no? ¿Y qué ves, Nacho? ¿Qué esperás? ¿Qué le dirías al marciano, al ciudadano en general, digo, que nos está escuchando? Bueno,
¿qué puede ser lo que ocurre? Y prometo que ahora no te interrumpo. Sí. ¿Qué esperamos para lo que viene entonces de la economía argentina, con economía además que tiene muchos condicionamientos externos? Bueno, supongamos que tenemos un ciclo de commodities como el 2021-2022, como para tener algún parámetro, ¿no? El que vino después de la guerra. Sí, y después de la salida de la pandemia, porque recordemos que hubo dos fenómenos. Salimos de la pandemia, y estalló la guerra. Claro, hubo una demanda masiva de bienes, se puso todo en movimiento a la vez y se estrecharon todas las cadenas de suministro. Todas las suministro, eso generó un aumento de precios a nivel mundial. Y puso a rediscutir las cadenas globales de valor. De quién depende de quién, en qué condiciones, etcétera. Y encima después, en el 2022, a principios de 2022, en febrero, estalla la guerra ruso-ucraniana que impacta en el precio de los alimentos, en el fertilizante, etc. ¿Cómo impactó ese ciclo en Argentina? Interesantísimo. Que produjo apreciación cambiaria. ¿Más? Claro, ¿puede venir más? En aquel momento estábamos relativamente depreciados dentro de la estructura apreciada. Entonces se equilibró. Estábamos relativamente depreciados porque habíamos salido de la crisis del 2019 con una devaluación. Traduzco o simplifico. Si el conflicto en el estrecho de Hormuz genera un nuevo ciclo de commodities que tiende a la apreciación del dólar, más aún de lo que ya está, va a complicar la economía real. Totalmente. Lo que podría hacer el Banco Central es impedir eso y comprar reservas, ¿no? Bueno, de hecho lo está haciendo. Es lo que debería hacerlo, porque, no sé, eso también depende, porque ojo que estas estrategias de apreciación muchas veces se sustentan en profundizarlas. Por ejemplo, para evitar que haya 2.000 millones de dólares por mes que los que compran los argentinos, decir, bueno, yo te aprecio la moneda, cosa que vos y para que el ancla cambiaria siga cumpliendo algún rol, ¿no? Porque la inflación bajó de abril a marzo, pero sigue estando alta. Sigue estando alta, pero bajó un poco porque ese 3% lo charlamos incluso de la vez pasada, que nos agarró justo en el momento. Fue por la guerra, evidentemente, dio un salto de momento por la guerra. Y volvió al 2,6, 2,7, andará por ahí, ¿viste? Pero la inflación que el gobierno estimaba para el 2026 ya se consumió en los primeros 4 meses del año. El 10-12%. Totalmente. Y el otro dato interesante del 2021-22 es que hubo apreciación cambiaria, aumento de los puestos de trabajo y la cantidad de empresas, como decíamos recién, 700.000 puestos más, pero con aumento de precio de los alimentos, tensiones en los alimentos, en el precio de los alimentos, y una aceleración inflacionaria, porque hubo inflación en todo el mundo, que en Argentina se multiplica por la indexación, por la práctica de la indexación, que ya venía entonces hizo dar un salto en la tasa de inflación en Argentina, que complicó de alguna manera también las posibilidades de que el gobierno anterior pueda aprovechar esa mejora de los términos de intercambio en una aprobación de gobierno. Al contrario, fue tan negativo el efecto que produjo la inestabilidad nominal de precios que le terminó jugando en contra, y a partir de ahí el gobierno empieza a perder sistemáticamente apoyo popular y no se recupera prácticamente nunca más. Entonces, digámoslo así, que en líneas generales los commodities te permiten recuperar la actividad, te dan aire en el sector externo, pero si hay inflación internacional, te pueden generar inflación interna y al mismo tiempo tensiones en el mercado de alimentos, es decir, que se te encarezcan los alimentos. Y eso no es menor porque Argentina, el gobierno actual precisamente, tiene el programa económico fue muy duro con la actividad económica real, pero fundamentalmente con la trama intermedia de la sociedad, es decir, los vinculados al sector formal, a las empresas de producción industrial o de servicios o construcción, etcétera. Pero en la base de la pirámide social, en la parte más empobrecida, no fue tan duro el golpe, al contrario, los precios de los alimentos aumentaron mucho menos que el resto de los bienes de la canasta que mide el IPC. La asignación universal por hijo aumentó en términos reales un 20% en términos reales del comienzo hasta hoy, y eso evidentemente alivió las condiciones de la parte de abajo de la pirámide. De hecho, se puede ver en cierta reducción del índice de pobreza, lo cual tampoco es tan así, porque el índice de pobreza es un índice complejo, estructural, no nos vamos a meter en eso. Pero lo hemos hablado en otros episodios, es una política económica con mucho impacto en los sectores medios bajos. Exacto. Más que quizás en la base de la pirámide social. Algo parecido, claro, a la larga es que un modelo de este tipo, cuando uno lo estira 10 años, como pasó con el menemismo, o incluso desde la dictadura hasta fines de la década del 90, comienzo de los 2000, empezás a pasar gente de las clases medias al mundo de la pobreza. Y se te arma lo que fue la Argentina del 4% de pobres en 1975 al 30% de pobres en el 2001, ¿no? Entonces,
Por supuesto que en 2 años esa estructura... Un poco más en el 2001, bastante más, pero lo entiendo en términos más estructurales. En aquel momento la devaluación del 2001 la llevó al 50%. Pero que esto se corrigió rápido. Es un efecto más de los precios relativos que de la realidad. Entonces, pero estructuralmente pasamos del 4 al 30, eso sigue más o menos así, hasta bajó un poco después de ese mejora en los términos de intercambio en el 2011, después volvió a subir. Y se volvió a estabilizar en torno al 20 y algo, 30, ¿no? Que es donde estamos hoy. En términos estadísticos, la apreciación cambiaria y el aumento relativo del precio de los alimentos menor que el resto de los bienes puede modificar un poquito el índice de pobreza. Pero lo que es esencial, y además vos lo ves, la conflictividad social con piquetes, cortes y ese tipo de expresiones políticas que están muy ligadas a los problemas alimentarios, porque están empujados por el hambre. Obvio. No están presentes. No están presentes. Y no fue por el protocolo de Bullrich. Eso es ridículo. Claro. Ningún protocolo frena algo por el estilo. Es la realidad del precio de la polenta, del arroz, de la leche. De la leche, más o menos, la leche es cara. O sea, lácteos y carnes se fueron al diablo. Eso hay que distinguirlo, ¿no? Nacho, pero entonces, y para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, siempre ocurre esto, digo, al marciano le decimos que espere un poco más, que hay que seguir viendo cómo impacta las condiciones internacionales. Al marciano le decimos que eso de Argentina potencia, no en este contexto. Allí podemos discutir especulativamente, digamos, a modo más académico, si se quiere, de hipótesis, de qué va a pasar con los alimentos en el mundo en el largo plazo estructuralmente. Y si eventualmente podemos tener otro ciclo de commodities comparable en el 2001 hasta el 2011. Que eso sí nos pondría en otra situación mucho mejor, ¿no? Pero eso ya es especulativo y el marciano tendría que sentarse a nosotros a mirar la historia y a especular qué va a pasar con China, India, Indonesia, el petróleo, la matriz energética, la producción de alimentos. Y no creo que sea el caso de lo que hacía referencia el presidente. ¿Y qué hizo la Argentina cada vez que tuvo una posibilidad de eso? Bueno, porque creo que las desaprovechamos. La que más desaprovechamos nosotros fueron las energéticas. Aprovechamos una que fue la de los 60, de fines de los 50 hasta comienzo de los 60, que nos permitió... Pero no habla del inicio de este siglo XXI. No, nosotros tuvimos un ciclo de materias primas hidrocarburíferas basadas en la producción de combustible convencional, que es mucho más rendidor en términos energéticos que el shale. Alcanzamos niveles de cantidad exportada mayores de lo que tenemos hoy en día. Entre 1990 y el pico máximo de exportación hidrocarburífera lo hicimos en el 2001. Año donde la Argentina estaba sumida en la peor crisis económica de la historia reciente. Es decir, que vos te podés fumar un pozo petrolero tranquilamente en dólar barato, en el DM2, en la fuga de capitales o en la formación de activos externos o en el dólar abajo del colchón. Y incluso a costa, en cambio, en lugar de utilizarlos para desarrollo económico. Y además, lo dijimos 1000 veces, digamos, obtener divisas, hay un montón de economistas súper preocupados por la restricción externa y todo eso, y lo cual está muy bien, no le quita importancia, pero lo más importante no son las divisas. Lo importante es la materia prima, el mineral, el alimento, el hidrocarburo, que se convierten de hidrocarburo, de mineral en alimento, en energía humana aplicada a la producción, a la transformación de la naturaleza en producto y servicio. Entonces, ahí es donde está la verdadera riqueza, y eventualmente aprovechar un ciclo es poder aprovechar esos excedentes, o una parte de esos excedentes, para convertirlos en una trama social e industrial competitiva a nivel mundial. Y de alguna manera disputar los pocos puestos de trabajo que se viene disputando Occidente desde los 70 hasta esta parte. Hasta esta parte. Bueno, esa es como la gran materia pendiente de la Argentina en los últimos 50 años. Bueno, que obviamente el marciano yo creo que el marciano, en un problema de entendimiento... Lo vamos a hacer estudiar historia económica. Como me pasa a mí, a veces yo no sé a veces a qué se refiere Milei, o el presidente Milei. Yo no sé bien qué quiere decir, ¿viste? Tendría que explicarse un poco mejor. Y creo que al marciano le pasaría algo parecido. ¿Eso por qué no estudiás en la Universidad de San Andrés, donde fue a dar una clase de economía? San Andrés hace cosas muy Nacho, buenas. se nos fue el tiempo. Quedan un montón de temas abiertos para la próxima edición. Los vamos a seguir tratando. Muchas gracias por estar del otro lado. En La Mira, una producción de Demos. Pero quiero decir que yo estudié en la universidad pública y que hay que bancarla en este contexto. Obviamente, Nacho, la bancamos. Los dos estudiamos en la universidad pública. Ahí estuvimos la semana pasada, unos días atrás, y estaremos todas las veces que sea necesario. Gracias por la aclaración. Nos vemos el próximo mes. Demos, Centro Cultural y de Estudios. En La Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios.
Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.